Bueno, yo como que me había quedado pensando mucho porque los diferentes autores que nosotros estamos viendo, por lo menos en la cátedra, que arrancamos con Freire, con la periodización de Freire, pasamos a Simón Rodríguez, de allí pasamos a José Martí y estábamos viendo Mariátegui ahora, para después pasar a modelos educativos, populares, en diferentes contextos, y me quedé bastante preguntándome por qué Mariátegui o qué actualidad puede tener el pensamiento de Mariátegui para pensar la educación hoy. Y en primer lugar, Mariátegui va a plantear dos discusiones muy importantes, que ahora voy a plantear algunos problemas incluso de método como para poder estudiarlo a Mariátegui. Uno es la cuestión del indio, que para Mariátegui va a ser fundamental. Primero lo hace como denuncia de clase, en el sentido que el indio queda por fuera de todo lo que es las reformas educativas que se estaban dando en el Perú, y hace una denuncia diciendo no se puede pensar de ninguna manera ningún tipo de modelo educativo que deje de lado al indio como sujeto social, pero también Mariátegui lo va a plantear como un sujeto revolucionario, incluso a las propias comunidades originarias, y pensando también que sus propias formas de organización van a dar lugar a un pensamiento, porque Mariátegui es un pensador revolucionario, también a un pensamiento de una educación socialista o comunista. Ahora, viniendo para acá y pensando en la cuestión del indio, acaban de dar como noticia de que luego de la brutal represión en el sur de Argentina, en Neuquén, de las comunidades mapuches, hay un procesamiento a 10 personas de la comunidad mapuche que resistieron ese desalojo, incluso una de ellas es la mujer mapuche que trasladaron a Buenos Aires y le hicieron parir en cautiverio acá en Buenos Aires. Entonces uno parece que lea Mariátegui y está discutiendo la cuestión del indio, y estamos hablando de entre fines del 1800 y principios del 1900, y esa cuestión cobra total actualidad, ya que después de tantos años todavía sigue habiendo un despojo muy fuerte a las comunidades originarias, y en este caso con represión y procesamientos judiciales. Entonces yo pensaba que podía sonar algo anacrónico los paralelismos que podíamos hacer con Mariátegui y las discusiones educativas actuales, pero sin embargo cobra una vigencia enorme. Para ponerlo en contexto, Mariátegui está discutiendo, él nace en 1894, muere muy pronto, en 1930, por una enfermedad, tiene un corto periodo tanto de la propia militancia de Mariátegui como de vida en general, y es muy prolífero porque realmente saca una cantidad de textos impresionantes, incluso algunos que todavía hoy se están intentando recuperar o que no conocemos todavía, incluso él escribe en español, pero no están todos sus textos realmente compilados de Mariátegui. Sin terminar la escuela primaria. Sin terminar la escuela primaria. También oficia de periodista. Esto es muy parecido a otros autores que fuimos viendo a lo largo de la cátedra, como José Martí, como Simón Rodríguez, oficia de periodista, y además es considerado uno de los principales traductores de lo que es el marxismo para Latinoamérica. Esto no solo un pensamiento nuestro de izquierda, sino que a nivel mundial Mariátegui es uno de los que trae el marxismo a América y lo traduce de alguna manera de poder interpretar la realidad que le toca vivir en Perú desde las ideas que él mismo trae de Europa. Y acá hay otro punto de contacto. Mariátegui también es exiliado. Tanto José Martí, como vimos, como Simón Rodríguez, como el propio Freire, que son algunos de los autores que vimos, Mariátegui también es obligado a un exilio por sus propias ideas políticas. Se lo llama un exilio blando, el de Mariátegui, porque lo invitan a retirarse de Perú y que vaya a estudiar a Europa, cosa que le sale el tiro por la culata porque Mariátegui, yéndose a Europa, reafirma sus ideas de justicia social, de equidad, encontrándose con corrientes marxistas europeas que estaban mucho más consolidadas, y aprende muchísimo de las experiencias revolucionarias en Europa. Mariátegui, de alguna manera, en un contexto internacional, él hace como experiencia, conoce lo que es el binomio rojo en Italia, que son grandes tomas de fábricas por parte de la clase obrera en Italia, y construyen incluso sus propios organismos en cada fábrica, consejos obreros se llamaban, y se arma una revuelta de la clase obrera en Italia impresionante. Conoce también de cerca la Revolución Rusa de 1917 y toma muchas ideas, incluso educativas, del propio Vygotsky sobre cómo sería una educación en un sistema socialista, en un régimen socialista. Y también a mí me llamó mucho la atención, que es algo que desconocía, Mariátegui también tiene mucha lectura sobre un proceso revolucionario que se abre en Alemania y estudia algunos regímenes educativos en Alemania, en algunas provincias de Alemania, donde Mariátegui dice es donde gobernaba el socialismo y el comunismo en ese momento, que es Sajonia y Turingia, que son dos provincias en Alemania que eran las más revulsivas, las más revolucionarias. Es decir, todo el pensamiento de Mariátegui está cubierto por una experiencia política impresionante, que él empieza en Perú,
Y empieza con un levantamiento estudiantil enorme que es la reforma universitaria. La misma que nosotros conocemos acá en Córdoba, que se da en Córdoba y que me decía la profe que iban a estudiar ustedes también, la misma que se da en Córdoba, que acá tuvo también toma de universidades, grandes movilizaciones del movimiento estudiantil, todo un pensamiento sobre cómo la universidad se hace un poco más popular, o qué derechos y deberes puede tener una universidad para el pueblo, etc. Todo esto que tiene epicentro en Córdoba, tiene un segundo epicentro que es en Perú. Y Mariátegui vive muy de cerca grandes levantamientos del movimiento estudiantil, con toma de universidades, muy radical, y él aprende de ello. Y el tercer epicentro, si se quiere, lo que me decía la profe, que es Cuba, es decir, hay como 3 puntos neurálgicos del movimiento estudiantil y la reforma universitaria, de cual Mariátegui saca las primeras conclusiones y debates sobre qué piensa él por educación o qué propuesta tiene él sobre educación en base a esa reforma universitaria. Ahora, en el medio que se da ese movimiento estudiantil, que es completamente combativo, hay enormes huelgas obreras en Perú, y hay rebeliones de los pueblos originarios en Perú. Es decir, una combinación de factores que él ve en Perú que hacen a todo un movimiento revulsivo de conjunto, o sea, pueblos originarios por un lado, levantados por sus tierras, por sus derechos, revueltas estudiantiles por la reforma universitaria en el propio Perú y huelgas en el movimiento obrero. Y Mariátegui, que viene trayendo de Europa más consolidado o empezando a pensar las ideas del marxismo, tiene una idea completamente, si se quiere, renovada o mejorada de cómo aplicar esas ideas a la realidad del Perú. Es decir, Mariátegui va a tener una frase que es muy famosa, que se usa mucho también en el movimiento militante, que es ni calco ni copia, que significa que no podemos copiar y pegar, diríamos ahora en términos modernos, lo que entendemos del marxismo, de la realidad europea, sino que tenemos que traer ese método científico, esa forma de estudio, esa forma de interpretar materialmente las sociedades y la realidad para pensar el Perú. Pero Mariátegui sobrepasa esos límites y no solo piensa el Perú, sino piensa en la realidad de todo el continente americano. Es decir, un adelantado a su tiempo también, pensando cómo toda Latinoamérica podría levantarse con estas ideas y pensar una transformación radical de la sociedad. Funda el Partido Socialista Peruano en 1928, luego se va a llamar Partido Comunista Peruano, funda lo que es la Confederación General de Trabajadores del Perú en 1929, es decir, grandes instituciones del movimiento obrero en Perú, y también funda un periódico que se hace muy conocido, por el cual le vale uno de los primeros exilios, que él lo llama el Amauta, que el Amauta en quichua, la traducción del quichua es el maestro. Se llama Mariátegui que en los propios títulos de los periódicos que él funda va a estar buscando cómo a través de la educación y de estos movimientos revolucionarios se puede dar una transformación radical de la sociedad. Nosotros pensamos traer a Mariátegui y tiene un punto de contacto también con otro revolucionario muy importante italiano, Antonio Gramsci, porque Mariátegui cuando viaja a Europa conoce las ideas de Gramsci y vamos a ver que algunos conceptos que él tiene para Latinoamérica y para Perú tienen muchas coincidencias con los puntos de vista que tenía Gramsci sobre la sociedad en general, sobre pensar, por ejemplo, Gramsci era italiano, un revolucionario italiano que también estuvo mucho tiempo preso, y no pensar una interpretación general del marxismo, sino que Gramsci propuso una interpretación, una traducción del marxismo para la propia Italia revolucionaria. Mariátegui toma esto para pensar la realidad peruana y empieza a buscar, de alguna manera, una respuesta a los problemas de Perú. Cuando Mariátegui ve esa enorme reforma universitaria y el enorme movimiento estudiantil tomando las universidades, lo toma como un punto de partida muy importante, pero empieza a criticar todo lo que es más de fondo en esa reforma universitaria. Mariátegui habla de que, obviamente, en esa reforma universitaria están dejando afuera los sectores populares del Perú, no entra en la clase obrera en esa reforma universitaria, es decir, los hijos de las y los obreros no entrarían a estudiar a la universidad, que deja fuera al indio, que es su principal denuncia de clase, afuera de esta reforma universitaria, y además critica las ideas en general de esas reformas, en el sentido de que plantea conceptos muy concretos, traídos del marxismo, pero que lo aplica a Perú. Uno, que es una universidad de clase. ¿En qué sentido? Que es una universidad que está dirigida por un Estado, que el Estado está dirigido por un sector de la clase, la clase burguesa, dice Mariátegui, la burguesía, y que la burguesía y el Estado nunca van a renunciar a sus intereses de clase,
sus intereses de dominación, de opresión y de explotación, en este caso también ideológicos, porque de lo que se trata es de formar la mano de obra calificada, teórica, para la propia burguesía y para la propia consolidación de una hegemonía burguesa que estaba, si se quiere, en desarrollo en ese entonces en Perú. A ella el concepto de hegemonía, en el sentido que están formando la ideología dominante del Perú, lo va a traer también de Gramsci, que toma el concepto de hegemonía y lo va pensando en el sentido de que no es solo dominación por la fuerza, lo que hacen los poderosos, lo que hace la burguesía, sino también que se trata de una dominación ideológica, donde las ideas que se transmiten en la propia universidad son para la clase burguesa y no son para los sectores populares. Si nosotros empezamos a hacer un paralelismo, todas las reformas que tenemos hoy en curso en Argentina en educación pueden ser discutidas tranquilamente con los ideales de Mariátegui. Tenemos la UNICAB acá en la Ciudad de Buenos Aires, formar docentes al servicio de qué, una formación completamente meritocrática, mercantil, empresarial, que no tiene nada que ver con la formación que hacemos en los profesorados. Si pensamos, por ejemplo, que hoy se está votando en el Congreso de la Nación un presupuesto educativo que ya tiene un 15% de ajuste y de recorte para la universidad a pedido del FMI, es una denuncia que tranquilamente Mariátegui podía hacer porque discutía que Perú estaba totalmente sometido a las cadenas del imperialismo norteamericano. Ya está diciendo una denuncia antiimperialista en el Perú, que lo mismo hace Simón Rodríguez, que lo mismo hace José Martí sobre diferentes países, sobre España, sobre Estados Unidos, pero sin embargo es la misma dominación y opresión que continúa de alguna manera colonial. Y podemos pensar también que las propias ideas que trae Mariátegui para discutir el continente, nosotros hoy lo vemos completamente revulsivo en el propio continente americano, que tenemos desde presidentes en Brasil como Bolsonaro, y no se sabe cómo va a salir aún la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, que hubo revueltas en Chile, pero sin embargo después termina Boric en el poder, el nuevo presidente de Chile, pero la constitución por la que lucharon no termina de ser con las reivindicaciones que tenía ese entonces el movimiento estudiantil. Lo podemos ver en Argentina, que pasamos de casi con la lucha por la reforma previsional a sacar a Macri, vuelve Alberto, pero viene el FMI de nuevo y seguimos bajo la dominación del Fondo Monetario, es decir, un empate, si se quiere, entre las clases sociales en toda Latinoamérica, que Mariátegui lo discute como si fuese con un nivel de actualidad que nosotros podemos traerlo ahora. Y estos debates latinoamericanos, yo creo que nosotros, al ser también críticos con toda teoría que tengamos, y siguiendo el ejemplo de Mariátegui y de Nicalco Nicopia, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para intentar, con estos autores revolucionarios, intentar mariateguizar a Mariátegui. ¿Por qué digo esto? Él tiene un texto que se llama Peronizar al Perú, es decir, pensar el Perú con sus propias ideas en clave marxista, pero con sus propias ideas, a ver cómo se puede desarrollar un gran movimiento ideológico, político y de clase en la propia Perú. Pero sin embargo Mariátegui, al igual que Gramsci, va a tener muchos usos. Es decir, según quien lo tome, Mariátegui puede representar una idea o puede representar otra idea. Y volver a traer estas discusiones y volver a traer al Mariátegui limpio, si se quiere, y tomarlo críticamente, a ver qué nos sirve y qué no sirve, nos podemos encontrar con un montón de conceptos que me parece que hacen a lo que estamos discutiendo sobre educación. Hay un pequeño link que con Lu mandamos, que para el que quiera profundizar, en algún momento hay todo un instituto de José Carlos Mariátegui, que es internacional, que empezó a reunir en limpio todas las obras del propio Mariátegui y lo pueden encontrar, y hay un apéndice especial que se llama Temas de Educación, que son como 24 artículos, es un montón, 24 artículos discutiendo educación, que yo por lo menos hasta este momento desconocía, que para que le interese después se lo podemos enviar y pueden ir viendo que aparte va concatenando la reforma universitaria, las ideas que trae de Europa, cómo pensarlo en Perú, que es realmente muy rico. Sobre todo en términos de propuestas también, ¿no? No es simplemente como una crítica al contexto donde está situado, digamos, donde está hablando, sino también él propone cómo sería una universidad y cómo sería la educación de esa universidad. No hay propuestas ahí, no solamente hay crítica, sino decir, bueno, las cosas podrían ser de esta manera y están las condiciones dadas para que eso sea. Sí, incluso la primera propuesta que tiene general, cuando Mariátegui arranca estos textos que le decimos de educación, es muy contundente ya en todo su concepto integral. Dice, no es posible democratizar la enseñanza, porque está hablando de la reforma universitaria, ¿no? No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Superestructura política está hablando del gobierno, del régimen de gobierno, y por economía está hablando del capitalismo, del desarrollo del capitalismo en Perú.
Entonces dice, no es posible pensar una enseñanza realmente libre, por ejemplo, sin pensar en la cuestión económica y sin pensar en el régimen político. Acá ya está dando toda una definición que la escuela no es neutral en ese sentido, que la escuela responde a un aparato de dominación de clase y que está ligada a su aspecto económico y a su aspecto político. Y con respecto al Estado, incluso hace una crítica a la propia reforma universitaria de Córdoba, de Argentina, que está hablando de la libertad de enseñanza, era como una gran consigna en ese momento para que haya una libertad de cátedra total, que nosotros hoy en día incluso la tomamos para que cada profesor o profesora tenga la libertad de contenidos, de dar cátedra sobre lo que quiera. Dice, para que haya realmente libertad de enseñanza, que se discutía tanto en Perú como en Córdoba, es una ficción, dice Mariátegui, es una utopía, porque el Estado, cualquiera que sea, no puede renunciar a la dirección y al control de la educación pública. ¿Y por qué? Porque la razón notoria de que el Estado es el órgano de dominación de la clase dominante tiene por ende la función de conformar a la enseñanza con la necesidad de esta propia clase social. Y va directo a la juventud. Dice, la escuela del Estado educa a la juventud contemporánea en los principios de la burguesía. Las confesiones religiosas, que en ese momento tenían mucho peso, imagínense, estamos hablando del Perú de principios del 1900, las confesiones religiosas han adaptado su enseñanza a los mismos principios. Entonces el Estado interviene siempre a favor de esos valores, tanto de la clase burguesa como incluso de los religiosos. Y acá ya empieza a hacer un llamamiento y empieza a hacer esas propuestas de qué educación discutir. Era ese llamamiento, dice, en nuestra América, como en Europa y en Estados Unidos, que la enseñanza obedece a los intereses de orden social y económicos, dice que los docentes y todos los trabajadores y los sectores populares tienen que tomar en sus manos la enseñanza. O sea, no los escinde de alguna manera. Y acá tiene como parte de las tesis esas que lo encontramos en Freire, lo encontramos en las tesis sobre Feuerbach en Carlos Marx hace muchísimo más tiempo, en Gramsci, que el educador debe ser educado. Y Mariátegui, mientras empieza a hacer sus primeras experiencias en una universidad en Perú, llamada la Universidad Popular, cuentan como una anécdota que a mí me parecía muy graciosa, pero muy significativa. Dice que él llegó y dijo, che, paren, yo no estoy dando ninguna clase. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Traje este contenido, discutámoslo, pero yo voy aprendiendo con ustedes. Y lo dice de una manera tan sencilla que para mí da todo un concepto de cómo el docente no es el que se para por arriba, viene, da la clase, llena las hojas en blanco, da el contenido, sino cómo se da una dinámica de educador y educando, que después lo vamos a encontrar en un montón de pedagogos, y que me parece que hoy en día se sigue discutiendo un poco cuál es el rol docente en función de eso. Para Mariátegui, estas fuertes concepciones del Estado que toma, incluso que trae de Alemania, que trae de Italia, que trae de la propia Revolución Rusa, tiene un alimento que es la cuestión del indio, que es casi lo más importante para Mariátegui. Él dice que no se puede pensar la cuestión del indio por fuera de la cuestión educativa, pero como tiene propuestas, y Mariátegui funda un partido político, el Partido Socialista Peruano, más tarde el Partido Comunista, como decíamos antes, empieza a elaborar un programa, es decir, una serie de propuestas programáticas, propuestas para la acción o ideas de lo que debería ser una educación, y tiene dos propuestas, tanto para el indio, él lo llamaba de esta manera, nosotros lo decimos más pueblos originarios de otra manera, las propuestas para el indio para la educación y también propuestas para la educación en sí misma. Y sale de la idea, o sea, Mariátegui tiene como dos momentos, un segundo momento donde elabora este programa el Partido Socialista Peruano, que Mariátegui ya empieza a decir que el problema del indio es un problema del latifundio. Es decir, se puede liberar al indio de la opresión y la explotación y de que no tenga siquiera una universidad y no tenga derecho siquiera a la educación si no se elimina, por ejemplo, el latifundio, que son los grandes terratenientes que usan al indio de esclavo y de mano de obra barata para sus intereses como burguesía. Y Mariátegui dice, no, nosotros tenemos que plantear un programa donde se ocupen esas tierras, donde se libera al indio del latifundio, porque además plantea una concepción muy interesante, y es que ya esos pueblos originarios, esos indios, estaban organizados de una manera. Estaban organizadas en comunidades, se llamaban aylús, que tiene una tradición también en lengua originaria, aylús donde eran comunidades de familias que vivían en un mismo territorio, que trabajaban la tierra, que hacían otros trabajos, que organizaban incluso socialmente sus propios estamentos en el sentido de su propia forma de gobierno, que asambleariamente decidían como familia qué se producía, qué no,
Y Mariátegui decía que esa forma de comunidades, esos aylú, tranquilamente representan un espíritu comunista, un espíritu totalmente liberador. Nada que ver con esta reforma universitaria y con estas reformas burguesas que querían hacer y que hablaban en nombre de la libertad y en nombre de que iban a, de alguna manera, a integrar a todos los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, cuando el indio no formaba parte y el indio tenía sus propias organizaciones. Incluso yo traje una experiencia más avanzada, o sea, años más avanzados, donde esos aylú conforman sus propias escuelas, esos aylús imponen otro tipo de educación, incluso forman parte, las personas de más edad transmiten sus conocimientos sobre un tipo de trabajo particular, se recrea cómo es el trabajo de la tierra en las comunidades y cómo se aprende de ello. Muy parecido a Simón Rodríguez, muy parecido a lo que propone Freire, muy parecido incluso a lo que discutimos en la cátedra con José Martí. Y con la cuestión de la educación es más contundente todavía. En el propio programa del Partido Socialista Peruano dice: solo el socialismo puede resolver el problema de una educación efectivamente democrática e igualitaria, en virtud de la cual cada miembro de la sociedad reciba toda la instrucción que a su capacidad le dé derecho. El régimen educacional socialista es el único que puede aplicar plena y sistemáticamente los principios de la escuela única, de la escuela del trabajo, de las comunidades escolares y, en general, de todos los ideales de la pedagogía revolucionaria contemporánea, que es incompatible con los privilegios de la escuela capitalista que condena a las clases pobres a una inferioridad cultural y hace la instrucción superior el monopolio de la riqueza. Todos esos conceptos de escuela única, escuela ligada a otro mundo del trabajo, y hablando de comunidades escolares, Mariátegui empieza a traducir lo que conoce la propia experiencia de la Revolución Rusa y del propio Gramsci al propio Perú, porque une comunidades escolares, está hablando de los aylú, está hablando de las propias comunidades originarias ya organizadas, con una visión de que no se queden solo en esas comunidades de por sí, sino que de conjunto pueden practicar una educación completamente cualitativa en términos de igualdad y democrática, que él lo piensa como una sociedad socialista. Y desde acá, Mariátegui incluso discute que el surgimiento de esa pequeña propiedad individual que estaba surgiendo en el Perú, no hacía falta en el Perú que primero se dé una etapa de revolución democrática burguesa, o sea, que primero se abra la democracia capitalista, que veamos cómo se desarrolla y después ver cómo se lucha por los derechos del indio, por ejemplo, del movimiento obrero, sino que Mariátegui propone que esa dinámica, porque lo ve de las huelgas obreras y de los levantamientos indios, empieza a tomar una dinámica revolucionaria, es decir, no detenerse en una etapa donde primero se tiene que consolidar el capitalismo, una democracia burguesa, que se elija democráticamente las autoridades, sino que directamente se puede pasar con un proceso revolucionario a una sociedad organizada desde abajo, con la clase trabajadora y con los indios como sujetos de esa transformación radical. Mariátegui conoce las obras de Gramsci en Europa. Esto es importante porque Gramsci es un gran autor también de un montón de cuestiones educativas que hablan más de cómo es el Estado moderno, que es mucho más parecido, si se quiere, al Estado que tenemos acá, que incluso el que está mirando Mariátegui en el propio Perú, o sea, escuelas mucho más fortificadas, la escuela pública bastante desarrollada, la escuela pública incorporando a todos los sectores, incluso de los hijos de la clase trabajadora, y tiene algunos, si se quiere, conceptos muy parecidos. Mientras Gramsci piensa el sur de Italia y adapta, si se quiere, o traduce un socialismo para el sur de Italia, Mariátegui lo hace con el Perú, habla del problema de la hegemonía, en el sentido de cómo con la educación se logra de alguna manera la hegemonía ideológica de alguna clase social sobre otra, y empieza a pensar en la propia hegemonía del movimiento obrero y del indio. Está hablando también de que la escuela no solo crea una coerción en sentido ideológico, esto dice más Gramsci, sino que también genera cierto consenso social de cómo no se puede ir a la escuela, hay que ir a la escuela para formarse, etc. Y la propia idea, que para mí es la más revulsiva de todas, de los intelectuales. Gramsci habla mucho sobre los intelectuales orgánicos, son los docentes, por ejemplo, dice, que son aquellos que están en constante contacto con la población que se va instruyendo y van impartiendo valores, lo que hacemos nosotros todos los días en el aula, van impartiendo ciertos valores, creencias, ciertos contenidos, pero cosas intelectuales se pueden dar vuelta y pueden funcionar para la propia clase trabajadora y los sectores oprimidos, en el sentido de subvertir el orden de los contenidos y decir, no, acá hay una explotación, acá hay una opresión, acá hay una injusticia, lo que fuese, y empezar incluso a pensar los propios valores democráticos socialistas, comunistas, solidarios, que pueden venir desde abajo.
Mariátegui lo habla alrededor también de los docentes y de los intelectuales en general, Gramsci también lo hace, y también lo hace incluso Vygotsky, o lo hace Freire u otros, en el sentido de pensar cómo subvertir nuestra propia cabeza como docentes en este sentido, de hacer una pelea contra la propia hegemonía burguesa en las instituciones y pensarse de otra manera. Yo, para terminar muy cortito, Mariátegui deja un montón de huellas en toda Latinoamérica y en todo el mundo con sus ideas marxistas y la cuestión del indio. O sea, no pasa desapercibido, no es un autor más. Quizás es uno de los menos conocidos en el ámbito de los marxistas en general, y sus múltiples usos hicieron que Mariátegui pueda hacer de una manera o pueda hacer de otra. Pero hay experiencias, incluso escolares, que son muy ricas, que son las de estos modelos Aylú, de estas comunidades originarias. Hay una experiencia que es en Bolivia en 1931 que se llama la Escuela Guarizata, donde a través de estos textos de Mariátegui lo que hacen es la construcción de comunidades fuertísimas, de organización económica y también con sus propias instituciones educativas en varios sectores del territorio en Bolivia, con sus propias iconografías, con sus propias creencias y con sus propios valores, donde incluso hay militantes que vienen del comunismo, militantes que vienen del troquismo, militantes que vienen del indigenismo, y son escuelas que funcionan en forma horizontal, las decisiones se toman todas asambleariamente, los contenidos se discuten colectivamente, todo el mundo interviene en la cuestión educativa, no es que solo interviene el docente y los que están educando, sino que es una cuestión del conjunto de la comunidad. No se trata solamente de la institución escolar en una escuela de esa comunidad, sino de cómo se trabaja la tierra, por ejemplo, y qué aprendizajes se dan para pensar el trabajo sobre la tierra, haciéndolo más rico, haciéndolo más, si se quiere, con menos horas, utilizando el mayor nivel de tecnología. O sea, una otra forma de organización que Mariátegui discute en ese momento, que él no ve directamente este desarrollo de estas escuelas en Bolivia, o por ejemplo también lo vemos incluso en el propio sur de Argentina, donde las comunidades mapuches también tienen su propia forma de organización educativa y social. Es decir, que si nosotros empezamos a investigar esta escuela-comunidad, podemos encontrar múltiples experiencias que son muy buenas. Entonces, a mí me quedaron como estas cosas muy fuertes de Mariátegui, un marxista que traduce el dogma marxista al problema de Perú, lo reinterpreta, lo reescribe, lo piensa nuevamente, que une la cuestión educativa al problema de la revolución, que une la cuestión del indio al problema del conjunto de cómo se conquista una sociedad sin explotación y opresión, y que estos debates que hace incluso con respecto a la reforma universitaria, nosotros los podemos tomar como contrapartida para discutir el conjunto de reformas que por lo general se dan en Latinoamérica o en Argentina, como decía Colonicaba o el FMI. Yo creo, a mí me impactó releerlo. Yo muchas veces soy bastante crítico cuando tenemos actos escolares en la escuela, donde hay un montón de comunidades que vienen de familias de Bolivia, de Perú, de Paraguay, donde se le impone la bandera argentina y cantar un himno que no sé si ellos tienen acuerdo o no, o una bandera celeste y blanca cuando ellos vienen de otras comunidades. Hay muchos chicos y chicas en el normal que saben hablar guaraní, que tienen una tradición impresionante de sus propias comunidades donde nacieron y sus familiares, y me parece que muchas veces se aplasta esos ideales por el ideal, si se quiere, democrático, estatal, que nosotros tenemos en la escuela pública, sin tomar eso como un gran baluarte para construir nuevas comunidades. Y me impresionó muchísimo que en su corta vida haya escrito tanto, haya hecho experiencias revolucionarias en Europa, en Perú, que haya sido exiliado, que haya estado preso, y fue víctima de una importante enfermedad en la cual tuvieron que amputarle una pierna, y estuvo mucho tiempo en silla de ruedas, y cuestión que no lo detuvo en ningún minuto, sino que siguió escribiendo y ha dejado grandes obras del marxismo en la educación para que podamos nosotros repensarla. Yo me quedé con esto y la verdad me gustó muchísimo volver a leerlo y con otros ojos, porque lo había leído, no sé, hace 10 años, y volver a leerlo ahora me pareció impresionante. Bueno, la idea ahora habría preguntas para hacerle a Fede, que preparó todo esto que compendió en términos de poder pensar la enseñanza, la educación y el pensamiento de Mariátegui, que para los estudiantes que estamos en historia es pensar también esta crítica que venían haciendo Simón Rodríguez, Martí, como pensar las ideas de Europa como aquello que sea foráneo y no retomar esas ideas para aplicarlas automáticamente, sino críticamente. Bueno, Mariátegui se condensa, ¿no? Se toma el marxismo y dice, bueno, las ideas vienen de Europa, las experimenta
y con la mejor metodología gramsciana intenta comprender su realidad con esas ideas, con toda la complejidad que tiene, ¿no? Y también para comprender a los pueblos originarios en aquel momento. Efectivamente, como él va a proponer, poder pensar una educación liberadora tiene que ver con poder sacar de la subjetividad del indio, va a decir él, la servidumbre, ¿no? El tener que servir a otro, ya instalados por efectos de colonialismo y de coloniaje que sigue, digamos, y de colonialismo interno actualmente existente, sacar el sentido de servidumbre de todo el pueblo peruano, ¿no? Y de todo el pueblo originario, no solo quechua, sino aymara también, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas las preguntas ahora, las resonancias, los puntos de vista. Puede haber compañeros que hayan leído material que mandamos, así que también este es el momento para poner preguntas o reflexiones también, ¿no? No solo preguntas, reflexiones, ideas. A mí me resuena el tema de la libertad de cátedra en los contextos de los sueños populares. Hablábamos con un compañero acá de terciario que decía, bueno, nosotros en el nivel terciario no tenemos libertad de cátedra. Libertad de cátedra hay en la universidad, por ejemplo, que un docente crea su cátedra, la cátedra de fulano, que tiene esa fulana, y se inscribe en esa cátedra, puede ser dictar esa materia con los contenidos como los elige y todo eso. Pero la verdad que acá nosotros tenemos un diseño curricular que eso ya nos está como procesando, digamos, en unos contenidos que no ocurre sin el EDIC, porque el EDIC igual el EDIC tuvo un diseño en su momento, pero estamos todo el tiempo reacomodándolo, se replantea en las demás asignaturas, ahora igual nos enfrentamos a un cambio de plan. En las demás asignaturas hay un diseño curricular, que es lo que deberíamos enseñar, ¿no? Y también existe en la escuela primaria, existe en la escuela inicial y todo eso, que podemos discutir si está bueno que el diseño curricular o no, tiene como todas las características pero a su vez la escuela tiene una función y nosotros entonces tenemos que preparar estudiantes que tal vez tienen que cambiarse, mudarse, y entonces lo que aprendido en esta escuela tiene que seguir a la escuela donde se mudan, se cambian. Es como digo, son un montón de cosas que tenemos como para pensar, seguir pensando, digamos. ¿Hasta dónde la libertad de cátedra? Dentro de ese diseño curricular, sí es cierto, yo puedo como elegir autores, pero hay un enfoque que está escrito, ¿no? Que yo puedo hablar más de matemática que lo que yo sé. Pero bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Existe realmente? ¿Hay libertad de cátedra dentro de los diseños curriculares? Es social. Hay también dos corrientes que hay que elegir como una. Hay que elegir como una. ¿Qué pasa si uno decide decir, no, yo quiero hacer otra cosa social? La escuela lo acepta, porque lo acepta, pero después ese chico que aprendió con esa corriente que vos elegiste distinta, después sigue su formación de otra manera, o al año siguiente un docente que no. ¿Qué hacemos con esas cosas? Yo creo que es vital preguntarse eso. Sí, yo pregunto. La pregunta como qué docente deseamos ser o qué docente queremos ser, ¿no? Es la pregunta que también seguramente nos convoca a ir eligiendo cotidianamente qué docente queremos ser y la formación que vamos transitando, qué nos aporta a ese deseo, ¿no? a ese sentido para la práctica de la vida, ¿no? También, pero para seguir sumar, digamos, cómo adquiere en distintos momentos el concepto de libertad de cátedra un determinado valor, una determinada forma, ¿no? Si pensamos
yo pienso todo el diseño popular, de los contenidos, de las cosas que dan, y otra parte que nosotros tenemos como nuestro rol de gestivo, hasta qué punto podés para quién vale eso que vos querés transmitir, para qué sector, para qué, y que tiene que ver mucho la política, ¿no? No sé, pensaba como estaría bueno una materia, algo que los medios de comunicación, que es muy importante, la gente que está conectando, que viene el tema del poder de los, ¿no? En cuanto a los poderes de la sociedad, que los medios de comunicación, la forma de verlo, es mucho, ¿no? Dentro de la organización, de las clases y eso, y bueno, tenemos cómo hacerlo, ¿no? Y hasta qué punto dejan hacerlo, dejan tomar prácticas de modificarlo, transformarlo en acción. Y aparte de enseguida te acusan de que estás haciendo política, que era mal. Adoctrinar, que estás adoctrinando. Como explicarle que las materias que van pensando, bueno, hay todo un tema por eso. A veces ustedes mismos, estudiantes, plantean que no tienen que ser política. Entonces, no tendría que estudiar no hacer política, no hacer una Sí, por ahí trayendo a los otros autores en pensar cómo podemos pensar una propuesta política pedagógica, una educación de determinados territorios si no pensamos en un proyecto político, ¿no? Que es un poco lo que nos vino a traer el resto de los autores que estuvimos viendo, Paulo Freire, Simón Rodríguez, José Martí mismo, pensando en otros momentos históricos, ¿no? Por ahí Simón Rodríguez y Martí pensando en la creación de las repúblicas, ¿no? En aquel momento primero, digamos, de cómo nos vamos a organizar luego que nos saquemos de encima la colonia y el poder colonial, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar todo este territorio? Y ese proyecto político pensado primeramente como proyecto educativo, ¿sí? Pensado primeramente por la vez, ¿no? Está pensando como, bueno, ¿cómo vamos a efectivamente consolidar la ciudadanía o quienes habiten este territorio? ¿Cómo vamos a poder generar un sistema educativo con determinado proyecto político? Entonces, bueno, también es por la reflexión de estos autores que escribieron siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, para poder pensarlo ahora acá, ¿no? Un poco también Mariátegui lo propone, pensar, bueno, ¿para quién es este proyecto educativo? ¿Cuál es el sentido político que se construye con este proyecto educativo? ¿No? Algunas preguntas que habitamos en la cátedra también para poder pensar las implicancias que tiene decir que somos neutrales, que no hacemos política. No, efectivamente tenemos un rol político porque estamos debatiendo ideas, propuestas, creando sentido y sobre todo compartiendo valores. Entonces estamos haciendo política en ese momento, de alguna manera. ¿Nos guste o no nos guste? No estamos haciendo política partidaria, bueno, podemos decir, es otra cosa, ¿no? Quienes desarrollan una forma de hacer política. Pero nuestra acción humana de transformación mediante la articularidad con otros y otros es una acción política. No podemos separarlo de ello. Y si alguien lo ha dicho sumamente claro y mucho más contemporáneo, ha sido Paulo Freire, ¿no? Y todos lo conocemos. Y otros más también, ¿no? Lo pongo a Freire como alguien que alimenta nuestros días también de poder pensar, nos ayuda a pensar, ¿no? Y a preguntarnos. Y pregunta, ¿por qué no vemos estos autores en la primaria? ¿Cómo? ¿Por qué no vemos estos autores en la primaria, quizás en la secundaria? Es una buena pregunta. No sé, Fede, vos no hacen. Fede, bueno, No, no. Hace pequeño Freire. No, pero o sea, lo que yo tengo en la cabeza todos los días y que es medio, viste, como el pajarito que te va, o sea, que uno va, ¿no? Yo creo que Mariátegui ve un tipo de desarrollo, proyecto político y educativo que está contesta lo de la libertad de cátedra en función de una sociedad burguesa que se está consolidando en Perú. En Córdoba, libertad de cátedra era totalmente revulsivo, había que tomar las universidades para defender la libertad de cátedra, donde uno después se puede meter, ¿no? Y dar sus ideas, dar sus discusiones. Yo creo que Gramsci complementa mucho más esa visión, porque Mariátegui lo que nos llega a ver es esta escuela, por ejemplo, o sea, no sé, centenares y miles de escuelas públicas por parte del Estado que incorporan a los sectores populares para hacer las manos de obra
de un capitalismo que se va desarrollando. Ahora, no solo estás en mano de obra, te pones sus ideas, sus valores, sus creencias, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, no soy docente de escuela pública, solo soy docente en lo que Mariátegui sí practica, que es una universidad popular, que es paralela, si se quiere, al propio Estado, o lo diferente, si se quiere, experiencia de educación popular que hay, y son riquísimas las experiencias de educación popular. Las que pone la clase obrera en sus propios sindicatos muchas veces, instituciones que forma, movimientos sociales. Ahora, los de escuela pública, ¿qué hacemos? Pues yo puedo hacer, después de la escuela pública, hacer cualquier tipo de trabajo territorial, educativo, en comunidades, en lo que fuese. Porque soy mucho más libre de poder discutir un montón de ideas. Cuando yo llego a la escuela pública con 29 chicos en séptimo grado, en esta escuela, todas esas ideas muchas veces terminan a un costadito, en un cajón, y a mí se me había ocurrido esto y podía hacer lo otro. Ahora, darle voz a los chicos en primaria es ya enorme. Parece una pavada, pero ya enorme. Por ejemplo, preguntarle qué quieren estudiar de tal o cual tema, o por dónde quieren ir. Organizarlos de otra manera que no sea la escuela o los bancos así mirando. No nos dan las aulas, muchas veces lo intentamos. Salir solo del aula y compartir otros espacios. Y después los valores, constantemente nosotros estamos intentando impartir otros valores. Ahora, una enseñanza que deja Mariátegui, que eso, Mariátegui, Freire y todos los autores estamos viendo, que eso individualmente y por separado está muy bien, pero es insuficiente. O sea, no te da proyecto de transformación radical de la sociedad que todos seamos muy buenos docentes, incluso en la escuela pública burguesa. Entonces, ahí hay un destrabe que me parece que todavía nunca hemos hecho más de conjunto, de cómo jugarnos a que una escuela pública pueda ser, por ejemplo, realmente popular. Y ahí ya estamos hablando, me parece, de otro gobierno, de otras formas de organización y de otras experiencias. Ahora, cuando entres a la primaria, todos los días es así. Incluso así, claro, tocó una campana, porque encima hay campana acá en el normal, o sea, más viejo no puede ser. Hay una campana que te marca el recreo. Es la fábrica, el timbre para salir de la fábrica, que terminó la jornada de trabajo. Dura 5 minutos y después entrás. Y un día tenés esto, lo otro. Estos son los contenidos que hay que ver. En tercer grado tenés que multiplicar. Una serie de cosas que ¿por qué son así? Eso del currículum para mí es una gran discusión. Nunca se hizo una reforma educativa de fondo. No. Lo que se hace son como reformas así superficiales. Cambian el nombre, han puesto que era GB, y después era polimodal, luego volvía a ser como antes, en provincias hasta sexto grado, hasta séptimo. Digamos, pero no hacen una reforma profunda que podría ser, bueno, a ver, la escuela no va graduada. Ponele. Es una reforma profunda. Y eso también porque los ministros no son maestros. Pero no sé si eso es lo que dice. No hay calificaciones, por ejemplo. ¿Por qué tiene que haber calificaciones en la escuela? Bueno, pero si vieron un aula, saben muy bien cómo se maneja el grupo, cómo se tenía cómo está. Pero hay que ir más también. Sí, Hacer bueno, una reforma así, decir, bueno, la escuela es más graduada, se estudia por área, o si tenés que hacer algunos contenidos de lenguaje, o de matemáticas, que haces esto primero, y después esto otro, y vas avanzando según te sentís más cómodo, más cómoda, con intereses, hay algo que es como bastante presencia del arte, género, el movimiento, porque acá tenemos niños y niñas que están sentaditos en general, claro, son esos institutos de recreo, después a veces... No, y hasta en el recreo están sentadísimos. Sí, Por lo sí, menos lo que sí, yo vi, sí, todos sentaditos. para no era Claro. sentadito, bueno, entonces, eso es una reforma seria. Por ejemplo, digo que hay que hacer, poner, yo solamente escuché a Flavia Terillo en la escuela normal, pero después nadie se anima a hacer las ¿sí? O por ejemplo, ella que está conmigo ahora, taller 1, está en mi aula en séptimo. Hay chicos que no saben multiplicar en séptimo grado. Los tengo que bochar, tengo que ponerles un 3, un 4 y que no pasen al secundario. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué hay que seguir calificando el conocimiento de alguien? Con una nota numérica, 10 sos un genio, 1 sos un nabo, y ¿por qué tengo que hacer eso? Además, a lo mejor ese pibe o piba es genial en sociales. Claro. Entonces, fracasó en la escuela porque tiene algún área en la que sobresale y otra en la que no está pudiendo. Yo creo que, o sea, por la pregunta realmente que tenemos en el aula y o sea, un poco lo que fueron diciendo todos, creo que la clave es el proyecto político o sea, que contempla, si se quiere, el proyecto educativo. O sea, en el sentido que la escuela está pensada para algo, no para que haya gente que
al no ser logrado, por ejemplo, por áreas, que se potencie en, no sé, en el arte, en el deporte, en la matemática, en las sociales, por área, sino para homogeneizar, hacerlos todos más o menos igualecitos, ya, aprender a sumar, no sé qué, para laburar. Si cambiara para mí el proyecto político a la hora de pensar qué es la educación, cómo desarrollarla, quizás se podría pensar o repensar de cero toda la educación. Yo creo que a cualquier persona, en final, le decís, bueno, una escuela donde te gradúes, increíble, Fede, la pregunta que acaba de decir la hace en la tele, pero lo denuncia por todos lados. ¿Cómo no lo vas a buchar si no sabes multiplicar el séptimo grado? Ponele. Que tu pregunta está buena porque te hace repensar de todo, bueno, pero ¿por qué? No la dices, quizás es muy bueno para la cosa, entonces ¿por qué evaluarlo de la misma manera? Yo me quedé pensando en eso, que es proyecto educativo, proyecto político, van de la mano. Y el proyecto educativo que tenemos hoy, por más que haya alguna que otra reforma, tiene el mismo objetivo, o sea, prepararte para no laburar, tener una autoridad a la cual no le vas a decir nunca nada porque va a ser tu jefe, entonces tenés que saber quedarte calladito. Bueno, ahora de eso exactamente. Eso es parte también del proyecto político, ¿no? Sí, no, vine a la reunión y estaba indignado. Encima no hicieron. De las pasantías. No sabían ni ellos. En la reunión de las pasantías en secundario. Fue 3 días. ¿A dónde fue? Acá en Sánchez de Gloria. ¿Al SEAM se iban? No, me cayó de la y fueron 3 días y no sabían ni los directivos dónde eran, qué días eran, a qué hora eran. Te digo, como que acá también van a sacar, pero van a ir frente de parte de San. Los directivos no pueden participar. No, es algo aparte. Porque no van ellos, o sea, tienen que ir ellos Izquierda. 7:30 de la mañana tenían que estar ahí. O sea, por fuera el proyecto pedagógico, ¿eso? No. Además se pierden las clases. No sabían cómo iban a recuperar, el que no iba, no sabía si lo aprobaba la materia, como bien, porque la verdad que tiraron así, después mandaron una nota por cuaderno de comunicaciones que vos decís, ¿por qué? No sabe estar recojadas. El hijo ya trabajaba, yo le dije a mí estaba mal la propuesta. No había un profesor evaluaba un grupo de como de 50 pibes. Pero, ¿quién lo evalúa? Pero era un docente que coordinaba todo eso. Toda la charla. Sí, pero no fue bien informativa la reunión. Yo me puedo pensar, aparte, ¿qué vas a evaluar a los chicos, por ejemplo, que se pueden hacer prácticas en lugares para ir a ver los teatros? ¿Qué vas a evaluar? ¿Cómo lavan los platos? ¿Cuántos platos lavan? No sé cuál se fue para eso. Y Había algunos que no. sí, del comercial 5 lo mandaron a Rappi y del lingüista lo mandaron a una fábrica de sándwiches. Eso, pensemos en lo mejor. Que algunos trabajos son un tipo diferente. ¿No? El mejor Como la policía. es simple, o sea, no vamos a hablar de otras cosas que son como emblemáticas, las que tenían que contar, no sé qué. Pensemos en lo mejor, vas a un trabajo muy objetivo. Pero ¿qué lo va a evaluar? El jefe, que tampoco es su jefe, porque su docente no materia, lo va a evaluar. ¿Y con qué parámetros? Si no está haciendo algo para su materia, si no está haciendo algo para una empresa. Y ahí es como una nebulosa que no se sabe. Pero incluso pensar al revés. Después sería, perdóname, X materias y se perdían todas esas que se iban ahí a escuchar la charla de 7:30 a 12:30 y después ir a la casa. Yo creo que igual por lo que sí, Nora, porque claro, nosotros damos muchas respuestas defensivas, no a las acá. Ahora, Mariátegui está discutiendo una educación ligada a otro mundo del trabajo. Educación, trabajo. Freire dice lo mismo, Simón Rodríguez dice lo mismo, es decir, nunca estuvo escindida la discusión de trabajo y educación en ninguno de los autores. Otra cosa es el empleo, Exacto. la mano de obra. La explotación del hombre por el hombre. Si vos me dijeras que los chicos iban, trabajaban, y aunque sea les llaman un mínimo de un monto, para los chicos hubiese sido, creo que más favorecido. Pero yo sí, bueno, no sé, Agustín que está en GOE ni siquiera iba a trabajar, iba a escuchar charlas de cómo se organizaba no sé qué, porque el primer día les enseñaron no hacía
Claro. Claro. Sí, cosas Y que después ¿qué trajo de todo eso? Nada, solamente se Claro. tenía que, pues no podía faltar. Totalmente. Los textos que estudian seguramente hacen. Y después el primero no me acuerdo, no me acuerdo. Vos decís, vaya, y que bueno, andá a hacer lo que Dios. Sí, Bueno, bueno, sabía esto que que había hago de una lo que opción hizo la la recta. reforma tiene que ser en todos los niveles, porque no hacemos nada con cambiar escuelas secundarias. Yo trabajo en bachiller popular y, por ejemplo, tengo que dar el contenido que necesitan porque algunos quieren seguir estudios terciarios. No es que porque es de bachiller popular, bueno, hacemos Claro. otras cosas, ¿no? Porque tengo algunos que quieren seguir estudiando. Entonces tengo que prepararlos para eso, si no, tampoco estás cumpliendo la función de que esa persona pueda tener alguna mejora en su vida, digamos, que es un poco lo que nos dedicamos al caso popular. Una de las cosas de las contradicciones Claro. invocan son esas. Entonces decís, claro, eso está bien, educación popular, pero yo acá tengo que quedar bien, si no después el año que viene, ya no te estoy ayudando para lo que quieres hacer el año que viene. En una parte Mariátegui, yo no lo nombré, pero dice, no se puede discutir solo la reforma universitaria sin discutir el conjunto del sistema educativo. Son los mismos valores, el mismo trapazo de creencias, discutamos todo, dice. No siempre va a haber un nivel que traiciona a nosotros para que vuelvan a... Bueno, pues que hacer algo distinto y puede. Sí, sí, no sé. Son y 20, no sé si queremos subir por separado y seguimos o nos quedamos. No, te dejé lo de reforma universitaria, te lo dejé ahí picando para. Ahí, Bien. acá la compañera sigue con el tema. En su materia. Bueno, dale. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o subimos?